Bueno, pues continuamos con la segunda ponencia. En este caso, las encargadas son Gemma Pérez Rojo y Cristina Noriega. Disculpamos a Gemma Pérez Rojo, que no ha podido asistir finalmente. Y bueno, paso a presentar a Cristina. Cristina es doctora en Psicología con premio extraordinario de doctorado por la Unidad Complutense de Madrid. Es psicóloga general sanitaria, posgrado de neurociencia en la Universidad Complutense de Madrid y título propio en terapia familiar. Es miembro también del grupo de envejecimiento de la Universidad CEU San Pablo y desarrolla una importante labor de investigación en el campo de la gerontología. Ha participado en numerosos proyectos precompetitivos y competitivos, así como en convenios entre universidades y empresas en el campo de las relaciones intergeneracionales, fomentando las fortalezas psicológicas en personas mayores, promocionando el buen trato, los cuidados a familiares, investigación también sobre familiares cuidadores, y es autora de diversos artículos y capítulos de libros y su trabajo de investigación ha sido reconocido con un sexenio de investigación. Su actividad investigadora también se complementa siendo revisora de artículos en diversas revistas científicas de impacto, tanto nacionales como internacionales. Y también mencionar que es miembro del Comité de Ética de la Universidad CEU San Pablo. Ella hoy nos va a hablar sobre los factores protectores de la soledad no deseada en las personas mayores. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Genial. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias al colegio porque todos los años nos apoya la organización de esta jornada de buen trato que hacemos todos los años desde el grupo, ¿no? de buenas prácticas, y especialmente quería dar las gracias a Esther, que es la coordinadora del grupo y siempre está ahí como impulsando, ¿no? Que en el grupo ya somos 40 y tantos, has dicho antes, o sea que casi 50 ya. Y eso es gracias también, ¿no? al trabajo de Esther y Alejandra también, que estaba antes coordinando, pues que nos impulsan, nos animan, nos motivan a seguir trabajando en un área que, como ha explicado muy bien Jessica, hay mucho estereotipo, hay mucho prejuicio, ¿no? Cuando cuentas trabajo con mayores es como, uy, pero qué aburrido, ¿para qué? Si no hay, no tienen nada que aportar, ¿no? Pues es más divertido con niños, que cuidado, que a mí me encantan los niños, pero es como que cuando hablas que trabajas con mayores es como que aburrido tu trabajo, ¿no? Y a mí me parece todo lo contrario y hay que darle, ¿no? el valor y el lugar al trabajo tan valioso que estamos realizando, y más teniendo en cuenta, ¿no? La esperanza de vida, que cada vez va a haber más personas mayores y nos tocará a nosotros también llegar, ¿no? El tema que traigo hoy son factores de riesgo y protectores de la soledad no deseada, que, como ha comentado Sara, es un trabajo conjunto con Gemma Pérez Rojo, que no ha podido asistir, pero hablaré en plural en muchas ocasiones porque al final el trabajo que voy a presentar no solo es también coordinado con Gemma, sino con el grupo de investigación envejecimiento al que pertenezco de la Universidad CEU San Pablo. Luego presento por ahí la foto para que veáis a los compañeros del equipo, ¿no? Quería en primer lugar contextualizar, ¿no? Partir de un modelo de partida que lo ha dicho Jessica con otras palabras, pero sí me parece destacar, ¿no? La visión que todavía a día de hoy está muy generalizada. Es verdad que estamos avanzando mucho en atención centrada en la persona y estos modelos, pero sigue todavía muy arraigado el modelo biomédico, ¿no? Donde se da una visión muy patologicista de la persona mayor. Antes estaba comentando con Javier y me ha hecho mucha gracia porque Jessica lo has dicho también, ¿no? Que continuamente me encuentro situaciones de personas mayores que van al médico, ¿no? a su médico de referencia y comentan síntomas, ¿no? Relacionados con ansiedad, depresión, y entonces lo que le dices es toma un antidepresivo y no vengas a quejarte, ¿no? Y cuando tú ves luego el caso te das cuenta pues que hay muchas cosas detrás de esa sintomatología que no soluciona una pastilla, ¿no? Pero se parte un poco de ese prejuicio que una vez tú eres mayor, lo esperable, ¿no? Es que tengas sintomatología depresiva, que no seas muy activo, que tenga dolores, ¿no? Como decía Sara con su ejemplo de su compañera de gimnasio de las clases de Body Pump. Entonces, pues parte un poco de este modelo que la salud es lo mismo que no haya enfermedad, ¿no? Entonces, esto es tremendamente reduccionista porque la salud y la calidad de vida es un concepto mucho más amplio que el área físico, ¿no?
Incluso dentro del área físico yo podría tener una diabetes y aún así, ¿no?, ser una persona activa, que trabajo, que tengo relaciones interpersonales, que tengo un propósito vital. Es decir, que incluso aunque hubiera algún problema de salud física, ¿vale?, eso no quita que la persona no pueda tener una buena calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida es un concepto muchísimo más amplio, ¿vale?, que implica el bienestar emocional, implica el área económico y social. Hay muchísimas áreas que no se abordan. Como digo, uno va al médico y lo que te preguntan es, ¿no?, te hacen la analítica de sangre y ya con eso se toman decisiones. Entonces eso es una visión muy sesgada. ¿Y a qué da lugar? A que solo se considera a las personas mayores desde la fragilidad y el del declive, ¿no? Entonces se asuma que es lo normal y lo esperable bueno, pues que haya enfermedades simplemente porque tenga 60 años o a partir de 60 65 años, ¿no? Y también se ve a la persona mayor desde una visión muy homogénea, ¿no? Ya lo ha dicho Sara, Jessica también, que las personas mayores son muy heterogéneas. De hecho, los estudios lo que dicen es justo lo contrario. A medida que nos vamos haciendo mayores, somos más diferentes entre nosotros. Si tú coges a los niños, son más parecidos entre ellos. Entonces, ¿por qué hay esta visión, ¿no?, justo contraria de lo que luego nos muestra la investigación o nos muestra la realidad, ¿no?, práctica? Es una visión, como digo, muy reduccionista, entonces no se tiene en cuenta la variabilidad entre distintas personas, entonces se da café con leche para todos y no sé, yo creo que algunos habéis quedado antes, ¿no?, de empezar a tomar algo en la cafetería, pues me imagino, yo es que he llegado más justa, ¿no?, porque he dejado a mi hijo en el cole, entonces he venido corriendo, pero unos se toman el café con leche, otros se lo toman cortadito, otros se toma un zumo, ¿no?, porque no quiere meter cafeína, otros se toma la Coca-Cola, ¿no? Entonces, la realidad es que las personas somos muy diferentes entre nosotras, entonces el café con leche no vale para todos, valdrá para unos y para otros pues quizás no. Y pasa lo mismo también dentro de la propia persona, ¿no? Como digo, la calidad de vida es un concepto muy amplio, entonces puede ser que en un área uno esté más flojito por el motivo que sea y otro área esté más potente, ¿no? Entonces no se puede generalizar a partir de una cosa puntual como puede ser la edad, ¿vale? Entonces, como digo, ¿es realista esta visión, ¿no?, desde el modelo biomédico? Claramente no, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Y si nos vamos a la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que si os fijáis esta definición la he sacado literal de 1946 y estamos en el 2023 y seguimos hablando, intentando concienciar en estas cosas, ¿no? Lo que plantean es que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Pero yo veo en la práctica que el área mental, ¿no?, emocional, no se tiene muy en cuenta y el área social, que está muy relacionado con la soledad no deseada, que es el foco de lo que voy a hablar hoy, pues tampoco se tiene muy en cuenta. Por tanto, a día de hoy, ¿no?, aunque hayamos avanzado, ¿no?, en nuevas tecnologías, aquí, ¿no?, se reproduce la jornada, ¿no?, en directo, ¿no?, con nuestras dificultades técnicas, pero todavía hay mucho camino por recorrer, ¿no? Entonces, las personas mayores son muy heterogéneas y hay que ver a la persona desde una manera integral, no sesgada, no reduccionista, porque si no, no estamos mirando a la persona, estamos mirando una cosa, ¿no? A mí me gusta mucho este modelo en cuanto a entender a las personas mayores o personas en general, pero me voy a centrar en personas mayores, porque el enfoque que queríamos traer Gemma y yo aquí es un enfoque positivo, ¿vale? Como ha presentado Sara, en mi grupo de investigación estamos trabajando mucho en factores protectores, en fortalezas psicológicas y cómo a partir de esas variables, ¿no?, pues incrementar los niveles de calidad de vida, de bienestar psicológico, incluso físico, porque al final está todo relacionado. Y este modelo de Lazarus y Folman lo que plantea es que lo que repercute en la persona no es tanto el estresor, que si por ejemplo hablamos de una enfermedad física, eso sería un estresor claramente, o un estresor podría ser también pues, el perder, ¿no?, a la pareja, que también es un evento vital muy común en personas mayores. Lo que apoya este modelo, y es lo que nosotros hemos encontrado en las investigaciones, es que es súper importante trabajar en las estrategias de afrontamiento en los recursos que tiene la persona, ¿vale? Obviamente hay que tener en cuenta esos estresores, porque claro, no es lo mismo pues si fallece un familiar que sea algo totalmente inesperado y entonces no te da tiempo a digerir eso, a que sea algo que tú te puedes ir preparando. Obviamente el estresor hay que tenerlo en cuenta, pero sí que tenemos que trabajar mucho los recursos psicológicos, emocionales o el apoyo social que tenga la persona. Por eso estaba hablando de esa psicología positiva más enfocada en factores protectores que también, como mencionaba, desde el modelo biomédico no se tiene en cuenta. El modelo biomédico
médico se centra en síntomas, ya está, pero no trata de ver qué recursos tiene esa persona para tirar de ahí, ¿no? Y entonces incrementar o al menos mantener esos niveles de calidad de vida y de bienestar, ¿no? Si ya nos metemos en el tema de la soledad, me imagino que todos estamos de acuerdo que es un problema, no es de ahora, del 2023, es un problema que viene de muy atrás, ¿no? Y es un problema de salud física, de salud pública. Incluso creo que es en Inglaterra han hecho un ministerio, ¿no? de soledad ante las problemáticas tan significativas que está habiendo, ¿no? Y además el tema de la soledad, la pandemia no ha ayudado, al contrario, ¿no? Ha dificultado mucho, ¿no? Porque ha roto mucho las redes. Están muy bien las nuevas tecnologías y yo apoyo, ¿no? el uso de las mismas siempre que se utilice desde el buen uso. Pero es verdad que somos animales sociales, ¿no? Necesitamos relacionarnos, necesitamos la presencialidad, ¿no? Y entonces la pandemia ha dificultado mucho. Entonces hay que abordar este tema de soledad. Cuando hablamos de soledad, no siempre la soledad es negativa, ¿vale? La soledad, pongo aquí la definición de Weiss, él decía que todo ser humano se siente solo en determinados momentos de su vida, ¿vale? Hay una soledad, podemos denominarla positiva, en el sentido en el que a veces uno necesita estar a solas. Por ejemplo, si estamos hablando de un proceso de duelo, si estás todo el rato rodeado de personas, no vas a tener ese espacio para poder elaborar y digerir y comprender qué es lo que te está pasando, ¿no? O hay veces también, hay diferencias de personalidad. Hay personas que les gusta, ¿no? tener más espacio propio y otras personas que son más extrovertidas y necesitan mucha estimulación social. Entonces hay una soledad que si es deseada, ¿vale? No tiene por qué ser negativa, al contrario, ¿vale? Porque lo digo también esto porque nuestra sociedad es muy de estimular, muy de, no, tienes que estar todo el rato en contacto, si no contestas a los 5 minutos ya es como te pasa algo, ¿no? O sea, es que quiero estar a solas unos minutos. Entonces hay una soledad que no es negativa, al contrario, es necesario estar a veces a solas y, como digo, he contado el ejemplo del duelo porque esto me lo encuentro mucho en consulta con pacientes, ¿no? Que les cuesta mucho estar a solas para poder, ¿no? digerir, ¿no? el proceso psicológico por el que están atravesando. Pero la problemática que vamos a abordar hoy es la soledad negativa, ¿no? Esa soledad no deseada cuando una persona sí quiere estar rodeada de personas y en cambio tiene ese sentimiento de soledad, de me siento solo. Que esto puede ser, le puede ocurrir a una persona que está rodeada de personas o le puede pasar a una persona que objetivamente está aislada, ¿no? Entonces aquí presento la diferencia entre soledad no deseada y aislamiento, porque muchas veces las personas lo confunden y son dos conceptos distintos que, bueno, pues pueden estar relacionados, pero no los podemos tratar como sinónimos. ¿Qué elemento hay en común entre la soledad no deseada y el aislamiento? Lo que vemos es problemas a nivel de contacto social, ¿vale? O sea, hay un problema en cuanto a las redes sociales de apoyo que tiene la persona. Pero la diferencia es que la soledad no deseada tiene que ver más con una parte subjetiva, tiene que ver más con las emociones, con cómo se siente la persona. O sea, cuando la persona dice me siento solo, estaría hablando de soledad no deseada, ¿vale? Y en cambio el aislamiento podemos decir que es algo como más objetivo, más cuantificable, más tangible. O sea, el aislamiento, por ejemplo, lo hemos visto muy claramente con la pandemia, con el confinamiento, ¿no? Es decir, si tú estás en casa en mi caso, con mi marido y con un bebé recién nacido, ¿vale? Pues eso es aislamiento, ¿vale? Pero eso no significa que yo en ese momento sintiera soledad. ¿Me explico? O sea, una persona puede estar aislada y sentir soledad no deseada o pueden darse las dos cosas. Una persona que está aislada, ¿vale? Y además sentir soledad no deseada. Y al contrario, por ejemplo, yo tengo mucho contacto porque, como ha dicho Sara, he trabajado mucho en relaciones intergeneracionales abuelos-nietos, ¿vale? Porque mi formación de origen es de terapia familiar, entonces trabajo mucho con familias. Y el presidente de la Asociación de Abuelos y Abuelas de España, que tengo muchísima relación con él, y es además una persona con mucho sentido común. Él siempre me cuenta este problema, ¿no? que se encuentran en las familias, que son estos abuelos que están rodeados de familia, ¿no? Que hay primos, tíos, ¿no? Hay reuniones familiares que se juntan, hay 30, y el abuelo lo que te cuenta es me siento solo, porque yo estoy ahí en esa reunión familiar y en cuanto intervengo o digo algo es abuelo, estás fuera de onda, abuelo, qué tonterías dices,
abuelo, ¿por qué no te pones ahí? Porque molestas, eres una carga, ¿no? Que se puede decir de manera explícita o de manera implícita, porque a veces de manera explícita se dice, ¿cuánto te queremos, abuelo? Toma un regalo, pero luego no se le tiene en consideración. Y estamos encontrando muchas personas que están en esa situación, que aparentemente, ¿no? Cuando se hace la historia, pues a lo mejor en el médico sí puede parecer que es una persona que tiene red de apoyo social, pero cuando se le pregunta a la persona cómo se siente, la persona dice, me siento solo, no tengo con quién compartir cómo me siento, no me consideran una persona útil, me consideran una carga, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso reduce el bienestar y la calidad de vida de la persona. Y eso que es emocional y social luego repercute en la salud física, porque es una persona que va a estar menos activa a nivel mental, a nivel físico, se va a ir aislando gradualmente, como decía Jessica, esa profecía autocumplida. Es decir, si todo el mundo piensa que yo no soy útil, que no tengo nada que aportar, entonces ¿será que es verdad? Porque no puede ser que sea yo la única persona que piensa algo diferente. Por tanto, entro en la rueda y entonces al final se confirma, ¿ves, abuelo? Es que lo que dices son tonterías, es que no tienes nada que aportar, ¿no? Entonces, ese es un círculo como muy peligroso que hay que tener en cuenta, ¿vale? ¿Cómo vamos? Porque como vamos tarde, ¿tengo tiempo? Sí. Vale. 5 minutos. 5 minutos, pues voy a avanzar un poquito. Pues voy a presentar resultados de un estudio que estamos desarrollando desde mi grupo de investigación envejecimiento, que como digo, yo trabajo en la Universidad CEU San Pablo y tenemos distintos proyectos. Hemos tenido la suerte que el Ministerio nos ha financiado un proyecto grande competitivo para trabajar fortalezas psicológicas en personas mayores y apoyar esta visión más positiva, ¿no? Y no tanto centrado en el declive y en la pérdida. Y este proyecto empezó, realmente fue una cosa que nos planteamos en la pandemia. Como estamos en la pandemia en casa, ¿no? Pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y entonces empezamos, ¿no? A evaluar cómo estaban las personas mayores y tuvimos la suerte de hacer estudios longitudinales, ¿no? Longitudinales que evalúas a la misma persona en distintos momentos para conocer la estabilidad. Entonces tenemos bastantes indicadores de qué cosas se mantienen, qué cosas disminuyen, si hay diferencias en función de la edad. Voy a presentar una parte de los resultados, pero como digo, esto es un proyecto muy amplio y además ahora ya estamos en la siguiente fase de realizar intervenciones con mayores a partir de lo que ya sabemos que son factores protectores, ¿vale? Entonces, como digo, ¿no? Evaluamos un poco qué factores son protectores. En concreto, voy a hablar de soledad, pero también hemos evaluado protectores de ansiedad, de depresión y otra serie de variables, ¿vale? Así de lo más significativo, bueno, como ha dicho también antes Esther, pues normalmente hay un porcentaje más elevado de mujeres que suelen participar en los estudios, en las intervenciones, pero luego por otro lado hay mucha más discriminación. Es como algo muy ambivalente, muy contradictorio, ¿no? Porque tienes ahí como más problemas de soledad, como veremos más adelante, mujeres, pero luego después se sigue, ¿no?, teniendo esta visión negativa. A nivel de salud, rompiendo un poco con los prejuicios, lo que vemos es que el 43% dicen que están o bien o muy bien de salud y luego un 41% que dicen que están normal, bueno, dentro de lo esperado. Por tanto, eso rompe mucho con el prejuicio, ¿no?, de pensar que las personas mayores son personas que están fatal a nivel de salud. Pues no es verdad. Sí es cierto que hay un 15% y estamos hablando también del ámbito comunitario, que eso sesga, porque luego, claro, si nos vamos al ámbito residencial, pues obviamente incrementarían los niveles que describen que no están conformes con su salud, pero obviamente hay que considerar ese 15%, ¿vale? O sea, tampoco quiero entrar en una visión negacionista, ¿no?, de lo que hay, pero quiero también, ¿no?, como destacar, oye, es que tenemos personas mayores muy activas, con mucho deseo de desarrollar su sentido, su propósito vital, y no se les está dando apoyos ni recursos para que eso se pueda desarrollar, ¿vale? Bueno, estas son las variables. Voy a avanzar, voy con los resultados, ¿vale? ¿Qué encontramos a nivel de soledad? Voy a hablar de los que tenían menores niveles de soledad, ¿vale? Entonces, cuando comparamos por sexo, lo que encontramos en línea con lo que ya se ha dicho, que son los hombres los que tienen menos soledad, ¿vale? Entonces aquí ya nos está hablando que hay que hacer un abordaje específico con mujeres. Yo he trabajado mucho, por ejemplo, con cuidadores y cuidadores de familiares, ¿vale?, que están en situación de dependencia, y siempre me ha llamado la atención que cuando es una mujer, o sea, es el marido el que enferma, la mujer automáticamente se asume que cuida, pero cuando es él y no recibe especiales apoyos por parte de los hijos porque se asume, ¿no?, pues ya está dentro de su rol, pero luego cuando me he encontrado hombres
que es la mujer la que enferma y está en situación de dependencia, es como vamos a ayudar a papá porque pobrecito, ¿no? Y entonces como que todo el mundo se vuelca en la ayuda de ese varón, ¿no? Entonces ahí está hablando mucho de qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no se da ese apoyo también? Porque el rol de cuidador, cuidado que es súper desgastante a todos los niveles, y también lo ha dicho Jessica, si tú vuelcas toda tu energía en ser cuidador, cuando fallece, que eso también luego nos vienen a consulta, no cuando están cuidando, sino cuando dejan de cuidar porque la persona ha perdido su propósito. Es decir, mi propósito era cuidar, no he cuidado otras áreas de mi vida porque no me daba para más, ¿no? Y entonces, claro, aparte de que ya hay un duelo de por sí, ¿no? Porque estamos hablando de un fallecimiento, la persona no tiene proyecto vital, no tiene objetivos, ¿y qué hacemos con esta persona? Entonces va a los profesionales y los profesionales le dicen, bueno, es que usted está mayor, tome antidepresivo. Y entonces volvemos otra vez a la rueda, ¿no? ¿Qué más resultados encontramos, ¿vale? Pues las personas que claro, que tienen mejor salud, pues tienen menos soledad, ¿vale? Esto también, pues yo creo que es un resultado esperable porque, claro, pues por supuesto si tú tienes, no sé, digamos, yo qué sé, dificultades en la movilidad, pues eso limita a la persona, y si no se le dan apoyos, por ejemplo, en comunidades de vecinos, el otro día estaba con un paciente adulto de mediana edad y se estaba quejando en la consulta porque decía que, jolín, que iba a haber una derrama para poner un ascensor en la casa para un señor mayor que había, ¿no? Y dice, pues mira, pues que se aguante, ¿no? Porque tengo yo que pagar, ¿no? Entonces es como una visión desde el punto de vista social, ¿no? Falta ahí un poco de sensibilidad de, bueno, es que claro, no puedes tener a un señor mayor encerrado en su casa porque a ti no te dé la gana de ¿no? Pues hacer la derrama y dar apoyos para que esa persona pueda participar socialmente, ¿no? El funcionamiento familiar también es otra variable clave, por eso, ¿no? Comentaba el ejemplo de Francisco, ¿no? De la Asociación de Abuelos, que él habla mucho, y eso también yo lo he visto mucho en la práctica, de la familia, ¿no? De que haya comunicación, de que la persona mayor sea valorada, ¿no? Y sea valorada en todos los sentidos. Si estamos hablando del caso que se ha contado antes, que se describen los cuentos muy bien, ¿no? De cuando la persona mayor va al médico o a cualquier profesional y el profesional se dirige al hijo o a la hija, ahí estamos hablando, ¿no? Porque si un hijo no cae en que eso no es un buen trato, claro, eso se va a reproducir en muchas situaciones. También que se den en casa, que en muchas ocasiones no hay una mala intención, pero hay fallas a nivel de funcionamiento familiar, no solo del profesional. Y luego otras variables ya más personales que hemos visto y que son las que estamos trabajando mucho en las intervenciones son, por un lado, la gratitud, ¿vale? Que en la pandemia, por ejemplo, sí que hemos visto que es una variable que ayuda mucho, es una variable protectora, trabajar la gratitud. La resiliencia, que es esta capacidad para crecer ante la adversidad, porque yo siempre digo, la vida son problemas y adversidades, ¿no? O sea, esta visión de Mr. Wonderful, siempre digo que las tazas son preciosas, yo tengo tazas, bolis y esto, porque bueno, son bonitos y tal, pero luego para la vida real y la práctica no es realista. O sea, en la vida, pues bueno, a lo mejor puedes tener una etapa más tranquila y más, pero tarde o temprano te va a venir el palo. Entonces tienes que desarrollar recursos para afrontar y no evitar, ¿no? Nuestra cultura va muy en la línea de estar activo, de negar, de no pensar, de no tener momentos, ¿no? De tú reflexionar, digerir, pensar qué está pasando, y yo diría que es lo contrario, ¿no? Hay que dar espacio para todo eso. Y en línea también tenemos la aceptación, que también la ha mencionado Jessica, ¿no? Esa aceptación del envejecimiento, de lo que implica envejecer. Y cuando hablo de aceptación no hablo de resignarme, que muchas veces este concepto, ¿no? Ay, soy mayor, entonces, bueno, pues me han salido arrugas, bueno, pues es lo que hay, ¿no? No, cuando hablamos de aceptación hablamos de compromiso, ¿no? De decir, vale, pues esta es la situación que hay, pues ha habido una pandemia, yo no puedo luchar contra los virus, ¿no? Que de repente emergen, no puedo, pero sí lo que puedo hacer es hacerme un cuestionamiento de cuáles son mis valores, cuáles son los aspectos importantes en mi vida y comprometerme con ello, dirigir mi actitud, mi actividad en esa dirección, que me da sentido vital, que me ayuda a crecer y desarrollarme, y a partir de ahí ponerme en acción dentro de la situación que tenga cada uno, ¿vale? O sea, poniendo metas obviamente que son realistas, teniendo en cuenta la historia vital de la persona, ¿no? Para que sea consistente y todo eso, pero en ningún momento estoy hablando de resignarme cuando hablo de aceptación, ¿vale? Que esto sí que veo que se comprende a veces mal este concepto.
Luego ya, en cuanto a cuáles son las variables que predicen más, ¿no? O que protegen más contra la soledad, las que hemos visto son el funcionamiento familiar, que es importante porque estamos hablando de la red de apoyo social, y por otro lado, otra variable que es más personal, que es esta aceptación de la que estoy hablando, ¿no? Entonces, si ya lo enfocamos, y ya con esto voy terminando, desde el punto de vista de la intervención, que obviamente, claro, hay muchas cosas más que se podrían evaluar, ¿vale? Estoy hablando dentro de las variables que hemos estudiado. Desde el punto de vista de la intervención, es importante trabajar con las redes de apoyo social que tiene la persona, que en un área es la familia, pero obviamente hay que trabajar muchísimo más, como os he hablado, de los estereotipos a nivel social, los medios de comunicación, ¿vale? Todo ese ámbito social hay que ir trabajándolo para que vayan, ¿no? Cambiando y modificándose esas creencias erróneas, y que eso luego repercuta, ¿no? En qué acciones llevamos a cabo. Y desde el punto de vista de la persona, trabajar mucho la aceptación, que, como digo, en ningún momento hago referencia a resignarse, sino en ayudarles a encontrar un propósito vital. De hecho, las personas mayores sí quieren el cambio, ¿no? Que estamos viendo a lo largo del tiempo, es que las personas mayores, muchas son muy activas, quieren participar socialmente, quieren, ¿no? Pero claro, igual no se les deja, o igual estaba comentando con Javier antes que a veces sí que vemos que hay recursos, pero esos recursos no están accesibles. Si tú los publicas en una página web que ni yo misma, con 30 y tantos años, soy capaz, ¿no? Yo me meto en la página del ayuntamiento y no soy capaz de encontrar nada. Entonces, si yo, que soy una persona que continuamente estoy trabajando con nuevas tecnologías, me cuesta encontrar información de determinadas actividades y servicios, pues una persona mayor, que las hay, que están súper actualizadas, pero las hay que no, pues igual es que hay un problema de accesibilidad que también hay que plantearse, de qué modos informamos de los servicios, de los recursos que hay, para que realmente lleguen a estas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto terminaría mi presentación, y luego si hay alguna duda o alguna cuestión, pues sentiros libres de preguntar. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por compartir esta investigación tan interesante y sobre todo los resultados, que la verdad es que dan para mucho que hablar porque son muy interesantes. Gracias. Muchas gracias, Sara.